Uno de los problemas muy grandes que cometemos nosotros es que cuando estamos en el problema, nos enfocamos solo en el problema y dejamos de ver a Dios. Y por estar viendo el problema, ya no nos acordamos de Dios. Y por estar viendo el problema, hacemos más grande el problema que a Dios. Y por estar viendo el problema, quitamos la confianza en Dios. Muchas personas, cuando nos llega el problema, lo primero que hacemos es enfocarnos en el problema, enfocarnos en las circunstancias, y perdemos la fe del Dios que es un Dios grande. Porque los problemas te pueden desanimar a ti, pero no van a desanimar al Dios que tú le sirves. ¿Qué hacer en medio de ese problema? En medio de ese problema tienes que mantener tu fe, tu mirada puesta en Dios. La Biblia dice en el Salmos, mira lo que dice el Salmo 25. Salmo 25, 15. Quiero leerte un salmo muy poderoso. Salmo 25, 15. Mira lo que el salmista David dice en el Salmo 25. Salmo 25, 15 dice: David decía, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mira qué poderoso salmo que David escribe en el Salmo 25, 15. Mira lo que dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y estoy afligido. Mira cómo David se encontraba. En este Salmo 25:15, David expresa la soledad que había en su corazón. Lo que más me impacta de este Salmo 25:15 era que David estaba viviendo problemas, pero él no mantenía su mirada puesta en el problema. Él tenía su mirada puesta en Dios. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que cuando el problema llega, quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el problema. Aunque David estaba en problemas, él no se mantiene mirando al problema. Él se mantiene mirando a Dios. Muchas veces el problema no es el problema que estamos viviendo, sino el problema es en dónde tenemos nuestros ojos. Cuando tu mente, tus pensamientos piensan y tus ojos ven el problema, comienzas a desanimarte. ¿Cuántas personas a diario, escucha bien, se desaniman porque están viendo el problema y quitan la mirada de Dios? Lo que más me impacta del Salmo 25:15 es que David, a pesar de que estaba en problemas, él no se mantenía mirando el problema, se mantenía mirando a Dios. La pregunta es, ¿dónde están tus ojos en medio de este problema que estás viviendo? Si estás en un problema en este momento, la pregunta es, ¿dónde están tus ojos? ¿Están en el problema o están en Dios que te puede ayudar a salir del problema? Porque muchas veces el problema no es el problema que estamos viviendo. El problema es dónde estamos enfocados en medio del problema. Ese es el problema. El enfoque. ¿Dónde está tu enfoque en medio del problema que estás viviendo? ¿Estás enfocado en el problema o estás enfocado en Dios? Porque lo que más me impacta del Salmo 25:15, lo más grande de este salmo, es que David, él tenía motivo para estar mirando el problema porque estaba viviendo problema. Pero él decide poner sus ojos en Dios y no en el problema. Cuando tú tienes problemas y tienes a Dios, tienes dos opciones: o te mantienes mirando el problema o te mantienes mirando a Dios. Pero si tú miras el problema, te desanimas. Si tú miras el problema, pierdes la esperanza. Si tú miras el problema, pierdes la fe, pierdes la paz. Si tú miras el problema, te mantienes estresado, te mantienes desanimado. La pregunta es, ¿dónde están tus ojos en medio del problema? ¿Tus ojos están en el problema o están en Dios? Por eso es que a mí me impacta el Salmo 25:15, porque mira lo que dice. David escribe la condición que él tenía por dentro, cómo se sentía. Él expresa cómo se sentía y expresa lo que estaba viviendo. Dos cosas. David expresa cómo se siente
y expresa por lo que está viviendo. Mira lo que dice. Pero también expresa su enfoque. 3 puntos muy importantes que podemos ver en el Salmo 25. Primero, David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. David habla de tener un enfoque en Dios. Número 2, porque Él sacará mis pies de la red. David menciona que estaba en problemas, estaba en una red, se sentía enredado, parecía que no avanzaba, no había un avance en la vida o en el propósito que Dios tenía para su vida. Número 2, David dice, porque estoy solo y estoy afligido. 3 cosas que David muestra. Número 1, se sentía solo y afligido. Número 2, se sentía enredado, estaba en un problema. Pero la número 3 es la más importante. Su enfoque no estaba en el problema, su enfoque estaba en Dios. Y lo más importante en todo esto que puedas estar viviendo, no es por lo que estás viviendo, no es cómo te sientes, sino lo más importante es en dónde tienes tu enfoque, tu fe, tu confianza, a pesar de lo que sientes o a pesar de lo que puedas estar viviendo. Porque David menciona 3 cosas. Número 1, David se sentía solo, se sentía afligido. Número 2, sus pies estaban enredados, no había un avance. David se sentía estancado, se sentía que no había un avance, estaba en proceso. Pero la número 3 me impacta, porque él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Mira lo poderoso. Él se sentía solo, sí. ¿Se sentía afligido? Claro que sí. ¿Estaba en problemas, enredado? Claro que sí. Pero lo más importante es que él dice, pero mis ojos están siempre hacia Jehová. El problema de muchas personas es que cuando el problema llega, ponen sus ojos en el problema y los quitan de Dios. Pero David hacía todo lo contrario. David, aunque se sentía solo y afligido, aunque estaba en problemas, él no se mantiene enfocado mirando el problema. Él se mantiene mirando a Dios. La pregunta es, ¿te sientes solo? ¿Tienes problemas? Pero la pregunta es, ¿dónde están tus ojos? ¿En qué piensas? ¿Estás pensando en el problema que están viendo tus ojos? ¿O estás pensando en Dios que están viendo tus ojos? ¿Dónde tienes puestos tus ojos a pesar del problema? Porque David, él tenía opción. Él pudo haber puesto sus ojos en el problema porque tenía problema. Pero lo que más me impacta, que a pesar del problema, él decide poner sus ojos en Dios y no en el problema. Él decide poner sus ojos en Dios a pesar de que se siente solo. Mira lo que dice Salmo 25, 15 y 16. David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Dice, porque Él sacará mis pies de la red. El 16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo, estoy afligido, la angustia de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción. David le está expresando a Dios cómo él se sentía y la condición que él se encontraba. Pero lo que más me impacta es que David, a pesar de lo que estaba pasando y a pesar de cómo se sentía, él mantiene su mirada en Dios. Y él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. A pesar de que estaba en problema, él decide mirar a Dios y no el problema. A pesar de que se sentía afligido, que se sentía solo, se sentía angustiado, se sentía acongojado, no había ánimo, no había aliento, no había fuerza. Pero él dice, pero siempre estoy mirando a Dios. A pesar de que me siento solo, a pesar de que estoy desanimado, afligido, David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. A pesar de que estoy en problemas, a pesar de que estoy enredado, estoy siempre mirando a Dios. La pregunta es, ¿dónde están tus ojos en medio de lo que estás viviendo? ¿Estás mirando a Dios o estás mirando el problema? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Tu enfoque está en Dios o en el problema? Mira lo importante que es mantener tu mirada y tu enfoque en Dios y no en el problema. ¿Por qué?
Porque cuando tú miras a Dios y no el problema, tienes esperanza. El que se mantiene mirando a Dios y no el problema, tiene esperanza. Muy importante. Tú no puedes tener fe y esperanza en el problema mirando el problema. El problema de muchas personas por la cual pierden la esperanza o se siente que no tienen esperanza cuando están en el problema es porque han puesto sus ojos en el problema y no en el que los puede sacar del problema, que se llama Dios. El problema que estás viviendo, el problema es el enfoque. ¿Dónde estás enfocado? Por eso es que David dice, Dios sacará mis pies de la red. Pero mira lo que él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. O sea, cuando tú pones tus ojos en Dios, en medio del problema, de Dios hacia ti nace una esperanza. Por eso es que David tenía esperanza de que Dios lo iba a sacar de la red, porque él se mantenía mirando a Dios y no el problema. Por eso es que David, a pesar de que esté en problema, hay algo que él no pierde. Él no pierde la esperanza que va a salir de la aflicción, que va a salir del proceso, que va a salir de la red en la cual se sentía enredado. ¿Por qué? Porque él se mantenía mirando a Dios a pesar del problema que estaba viviendo. Y él dice, él sacará mis pies de la red. Mira la esperanza que David tiene. A pesar de que él se siente solo, se siente afligido, a pesar de que esté enredado, dice, él sacará mis pies de la red. La pregunta es, ¿por qué David tenía esperanza? ¿Por qué David mantiene la esperanza a pesar del problema que está viviendo? A pesar de sentirse solo, afligido, acongojado, a pesar de sentirse enredado. ¿Cómo es posible que este hombre mantenga la esperanza? La clave es porque él estaba enfocado en Dios y no tenía su mirada en el problema. ¿Sabes lo que le pasó a Pedro, el discípulo de Cristo, cuando puso su mirada en el viento y quitó la mirada de Cristo? ¿Tú sabes lo que le pasó? Mateo capítulo 14, versículo 31 en adelante nos habla que cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, mientras él se mantuvo enfocado mirando a Cristo, las aguas ni las tempestades lo podían hundir. Pero cuando él quitó su enfoque, su mirada de Cristo, para ponerla en la tormenta, en el viento, dice la Biblia que inmediatamente comenzó a hundirse. Y hay personas que espiritualmente se están hundiendo. Hay personas que emocionalmente, hay personas que espiritualmente se sienten que se están hundiendo. Los problemas te están quitando la paz. Los problemas te están hundiendo. Se te está hundiendo tu fuerza, se te está hundiendo tu fe, tu paz, tu gozo, tu amor. Se te está hundiendo porque has quitado la mirada de Cristo y la has puesto en el problema. Mira el poder negativo que tiene el desenfoque. Es sorprendente notar que cuando Pedro camina por encima de las aguas, había viento, pero mientras él se mantiene enfocado, caminando hacia Cristo y mirando a Cristo, Pedro no se hunde. Pero cuando Pedro se desenfoca, comenzó a hundirse. Mira el poder negativo que tiene el desenfoque y el poder positivo que tiene el enfoque. Porque mientras Pedro se mantiene enfocado, los vientos que hay alrededor no lo hunden. La tormenta, el mar no lo hunde. Pero apenas él se desenfoca, dice la Biblia que comenzó a hundirse. El problema de muchas personas es que están desenfocadas. Hay muchas personas que están caminando desenfocadas porque están mirando el problema. Has quitado la mirada de Cristo y la estás poniendo en el problema, como Pedro, el discípulo de Jesús. Pedro, mientras él caminó mirando a Cristo, no se hundió. Las tormentas no lo pueden hundir. Pero cuando él quitó la mirada de Cristo, comenzó a hundirse. Hay personas que se están hundiendo porque han quitado la mirada de Cristo y la han puesto en el problema, la han puesto en los vientos que lo rodean. Tú no puedes caminar sin hundirte si no mantienes tu mirada en Cristo. Esas tempestades, esos vientos representan los problemas de la vida, representan los problemas del mundo, representan las circunstancias que tú puedas estar viviendo, que hay muchas personas caminando desenfocadas de Cristo. No puedes vivir o caminar en la vida, no puedes caminar en este mundo si estás desenfocado o desenfocada de Cristo.
No puedes avanzar en lo que Dios te dijo. No vas a llegar a lograr lo que Dios te prometió si caminas desenfocado del propósito que Dios tiene para tu vida. Hoy es tiempo de que te desenfoques y que te enfoques. Desenfócate del problema y vuelve a recobrar el enfoque correcto. Vuelve a enfocarte en Dios. Porque mientras Pedro se mantuvo enfocado mirando a Cristo, a pesar de los vientos que lo rodeaban, las tempestades, él no se hundía. Él no podía hundirse. Él no podía, ahogarse. No sentía miedo. No sentía temor. Porque se mantenía mirando a Cristo. Pero apenas él desconectó la mirada de Cristo, dice la Biblia que comenzó a hundirse. Dice la Biblia que comenzó a hundirse. Y vemos que aquel Pedro que caminaba en las aguas, ahora se está hundiendo. ¿Cuál era el problema? Que este hombre llamado Pedro, el discípulo de Cristo, por un momento quitó su mirada, su enfoque de Cristo. Probablemente has quitado tu mirada, tu enfoque de Cristo. Probablemente le has dado más importancia, más prioridad al problema que a Cristo. Y ese es el punto muy importante. Muchas veces Satanás va a levantar tempestades para desenfocarte de Cristo y enfocarte en los problemas que levanta. Porque Satanás levanta tempestades para desenfocarte de Cristo y que te enfoques en Él. Satanás va a aparentar que los problemas son más grandes que Cristo, pero él lo que quiere es desenfocarte. Escucha bien. Satanás quiere desenfocarte. Él va a levantar grandes tempestades, grandes tormentas, pero él lo está haciendo para desenfocarte de Cristo. Porque cuando vienen las tormentas grandes, parecieran que las tormentas fueran más grandes que Cristo. Pero déjame decirte, no olvides que contigo está uno que le habla al mar y al viento le dice calla y enmudece. Contigo está Cristo. Eso le pasó en muchas ocasiones a sus discípulos, que mientras ellos iban a cruzar al otro lado, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. Y amén. Y Cristo iba en la barca. Y dice la Biblia que por un momento dejaron de remar. Ellos iban enfocados en cruzar al otro lado, porque Cristo les había dado una palabra. Y la palabra de Cristo fue: crucemos al otro lado. Cuando el enemigo te ve avanzando en el propósito de Dios, cuando el enemigo te ve caminando en obediencia en la voluntad de Dios, él va a levantar tempestades para estancarte, para detenerte y para desenfocarte. Escucha bien. Cristo le dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Cristo les está dando una palabra a sus discípulos. Y los discípulos comienzan a obedecer, comienzan a remar conforme a la palabra que Cristo les dio. Así que los discípulos están caminando en obediencia, están caminando en la voluntad que Cristo les dio, están caminando en una palabra. Entonces, hay algo muy importante, que mientras ellos estaban a la orilla del mar, dice Marcos capítulo 4, mientras ellos estaban a la orilla del mar, no había viento, no había ninguna tempestad. Pero apenas ellos comenzaron a caminar en lo que Cristo les dijo, comenzaron a haber tempestades. ¿Te has preguntado por qué desde el momento que tú decides servir a Dios, buscar a Dios, hay tempestades? ¿Te has preguntado por qué hay tanta guerra, tanta lucha desde el momento que has dispuesto tu corazón a servirle a Cristo? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se te va a levantar cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, cuando tú estás caminando en obediencia, cuando estás caminando en la voluntad de Dios, el enemigo se te va a levantar. Porque escucha bien, el enemigo levanta tempestades para desenfocarte, para que te enfoques en la tormenta y te desenfoques de Cristo. Porque él sabe que al enfocarte en la tormenta ya no vas a avanzar. Al enfocarte en la tormenta te estancas. Al enfocarte en la tormenta pierdes la fe, pierdes la paz, pierdes la visión. Por eso es que estos discípulos, cuando ellos comenzaron a remar en la barca, cruzar al otro lado, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad. Ahora, hay algo que me impacta mucho, que los discípulos, al ver la tempestad, dice la Biblia que comenzaron a tener miedo. Comenzaron a enfocarse en la tormenta y perdieron el enfoque de cruzar al otro lado. Hay tormentas o procesos que el diablo va a levantar para desenfocarte del propósito de Dios, para que tú te enfoques en la tormenta y te desenfoques del propósito de Dios. Porque nadie puede avanzar en el propósito de Dios si está enfocado en la tormenta, si está enfocado en el problema.
Satanás levanta tormentas para que te enfoques en la tormenta, para que te desenfoques del propósito de Dios y para que te estanques y para que te paralices y para que pierdas la fe, para que pierdas la esperanza de lo que Dios te dijo. Los discípulos iban remando, pero cuando esta tempestad se levantó, dice la Biblia que comenzaron a enfocarse en la tormenta. Hay muchos de ustedes que hay tormentas que se han levantado, que el enemigo las está utilizando para distraerte, para que te enfoques en el problema y te desenfoques del propósito de Dios. Los discípulos comenzaron a tener miedo, pero muchas veces nosotros tenemos miedo cuando se levanta esa tormenta. Yo quiero decirte, la tormenta que puedes estar viviendo no es para que te desanimes, no es para que te enfoques en la tormenta, es para que sigas avanzando en el propósito de Dios. La misma tormenta que Satanás levanta en contra de los discípulos estaba confirmando que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que a mí me pone a pensar? Que hay personas que cuando están caminando en la voluntad de Dios, Satanás se levanta con tormentas y tú comienzas a detenerte porque miras el problema. Cuando tú deberías de avanzar, porque la misma tormenta que el enemigo levanta está confirmando de que tú estás caminando en la voluntad de Dios. Satanás no le va a levantar problemas, no le va a levantar circunstancias o tormentas a personas que no están caminando en obediencia en lo que Dios le dio. Así que cuando Satanás levanta tormentas, está confirmando de que estás caminando en la voluntad de Dios. Satanás no se va a levantar con problemas o con circunstancias en tu vida, a no ser que tú estés caminando en la voluntad de Dios. Para que hayan tormentas en tu vida, es porque Satanás sabe que estás caminando rumbo al propósito que Dios te dio. Los discípulos tuvieron miedo, ya no pensaban en cruzar al otro lado. La mentalidad de ellos cambió. Ahora están pensando en que van a morir, en que la barca se va a hundir, en que la barca, escucha bien, en que la barca se va a hundir con ellos y ya no van a cruzar al otro lado. Cuando la misma tormenta debió de darle más ánimo, más valentía, porque la tormenta solo estaba confirmando que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. La tormenta que se está levantando en contra de tu vida, de tu casa, de tu familia, solo está confirmando que estás caminando en la voluntad de Dios, que estás caminando en obediencia, que estás caminando en el propósito de Dios. No te desanimes. No permitas que las tormentas de la vida, que los problemas que estás viviendo te desanimen. ¿Por qué? Porque esos problemas están confirmando que estás caminando en la voluntad de Dios. Porque Satanás no se va a levantar con tormentas a no ser de que tú estés caminando en obediencia, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Cuando Satanás te ve caminando en la palabra que Dios te dio, en el propósito de Dios, en obediencia, en su voluntad, Él va a levantar tormentas para desenfocarte, para distraerte, para desanimarte, para que te estanques, para que pierdas la fe, para que pierdas la paz, para que pierdas la esperanza. Así que no te desanimes por los problemas que puedas estar viviendo. Isa, Dios te bendiga en gran manera. No te desanimes. ¿Por qué? Porque la tormenta solo viene a confirmar de que estás caminando en el propósito de Dios. Satanás nunca se levanta a alguien que Dios no tenga un propósito en esa persona. Satanás nunca se va a levantar en contra de alguien que esté caminando en la voluntad de Dios. Así que las tormentas que Satanás levanta, las está levantando porque sabe que tú estás caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te detienes, Isa? Gracias, Dios te bendiga. ¿Por qué te detienes del propósito de Dios? ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué has perdido la esperanza? ¿Por qué te has desenfocado? Cuando el problema que el enemigo levanta no es para que te desenfoques, es para que tengas más ánimo. Porque la tormenta Satanás la levanta por una razón. Porque sabe que estás caminando en la voluntad de Dios. Porque sabe que estás caminando en el propósito de Dios. Porque sabe que vas caminando en lo que Dios te dijo. Y Satanás va a levantar estas tormentas para que te desenfoques del propósito. Porque si Satanás logra desenfocarte del propósito de Dios a través de los problemas, él sabe que te vas a estancar. Él sabe que ya no vas a avanzar.
Él sabe que ya no vas a crecer. Él sabe que no vas a llegar donde Dios quiere que tú llegues. Él sabe que el propósito de Dios no tendrá cumplimiento, porque una persona desenfocada no puede avanzar en el propósito de Dios. Una persona desenfocada y mirando el problema no puede avanzar en lo que Dios le dijo. Tienes que mantenerte enfocado. Si tú te enfocas en Dios, vas a ver lo que Dios te dijo. Si tú te enfocas en Dios, vas a mirar la mano de Dios. Pero yo quiero decirte, enfócate en Dios. No te enfoques en el problema. El problema de los discípulos no fue la tormenta, fue que se desenfocaron cuando miraron la tormenta. Porque si ellos hubieran seguido remando, a pesar de la tormenta no los hubiera distraído, no los hubiera desenfocado. Tienes que aprender a entender que no importa la tormenta que se levante, sigue avanzando, sigue caminando. La tormenta no es para desanimarte. La tormenta no es para que pierdas tu fe, para que pierdas tu paz. La tormenta no es para que te desanimes. La tormenta más bien debería de servirte como un impulso para seguir hacia adelante. Porque si hay tormentas, es una evidencia de que va a haber victoria. Porque detrás de cada guerra que Satanás nos hace, está revelando que en nuestra vida hay un propósito y que en el futuro hay una gran victoria. Escucha bien. Detrás de cada guerra y de cada oposición que Satanás nos esté haciendo en el presente, revela que en nuestra vida hay un propósito y que en el futuro hay una gran victoria para nosotros. Por eso no puedes desanimarte por las tempestades. No te detengas, avanza, sigue enfocado, enfocada, mirando a Dios, dependiendo de Dios. Por eso es muy importante. Es muy importante la importancia de mirar a Dios. Mantente siempre mirando a Dios. Hoy yo quiero decirte, ya no mire más el problema. Mira a Dios. Escucha bien. Dice la Biblia que los discípulos al ver, en Marcos capítulo 4, al ver los discípulos que esta barca está a punto de hundirse, parecía que la tormenta iba a hundir la barca. Porque el diablo te va a hacer aparentar cosas que muchas veces no son, pero él te las va a hacer pensar que van a suceder para que tú te desanimes. Parecía que la barca se iba a hundir, pero la barca no se hundió. A veces pareciera que ya Dios terminó contigo. Pareciera que todo terminó. Pareciera que ya no hay esperanza. Pareciera que ya no hay un propósito contigo. A veces el enemigo te va a usar la realidad de los problemas del presente para hacerte entender que ya no hay esperanza. Dice la Biblia que parecía que la barca se iba a hundir. Y muchos de ustedes, los problemas que tienen pareciera que te van a destruir. Pareciera que es tu final. Pareciera que ya todo se terminó. Pareciera, escucha bien, muchos de ustedes pareciera que ya todo en tu vida se terminó. ¿Cuántos de ustedes han pensado que ya todo se terminó? Pareciera, dice la Biblia, que parecía, al punto de vista humano, parecía que la barca se iba a hundir. Del punto de vista de tus ojos, los problemas que estás viviendo pareciera que te van a destruir. Pareciera que ya no hay salida. Pareciera que ya no hay esperanza. Pareciera que todo se terminó. Del punto de vista humano, a veces pensamos que ya todo se terminó. Pareciera. Y el enemigo va a usar las realidades del presente para hacerte entender que ya no hay esperanza. Porque dice la Biblia en Marcos capítulo 4. Esta es una palabra muy poderosa. Marcos capítulo 4 nos enseña donde dice que parecía que la barca se iba a hundir, pero la barca no se hundió. Mira lo que dice. Dice, mira lo que sigue diciendo, gloria sea el Señor. Marcos capítulo 4, versículo 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Dice, y él estaba durmiendo en la popa. Cristo estaba en la barca. Si Cristo está en la barca, aunque pareciera que te vas a hundir, no te vas a hundir, porque Dios está contigo. Parecía que la barca se iba a hundir. Y dice la Biblia que los discípulos con miedo
se desenfocaron y dijeron: Señor, sálvanos, sálvanos porque perecemos. Entonces Cristo, dice la Biblia, que Cristo se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. Dice la Biblia que los discípulos hicieron algo que tú y yo debemos de hacer. Si hemos perdido el enfoque y hemos perdido la fe y la esperanza, clama a Jesús. Él va en tu barca. Él tiene el control de tu vida. Dice la Biblia que los discípulos clamaron a Jesús y le dijeron: Señor, no tienes cuidado de que vamos a perecer. Entonces Cristo se levantó. Dice la Biblia que reprendió al viento y al mar, le dijo: calla y enmudece. Una palabra, cuando Cristo habló, dice la Biblia que hubo gran bonanza. Yo creo en fe que hoy esta palabra de Cristo va a traer bonanza sobre tus pensamientos, va a traer bonanza sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida espiritual, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos. Una palabra de Cristo, de la boca de Cristo, bastó para traer gran bonanza donde había tempestad. Cuando Cristo habla, donde hay tempestad y viento, tiene que haber bonanza. Dice la Biblia que cuando Cristo habló, hubo gran bonanza, y yo creo en fe hoy que hoy va a haber bonanza en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Algo que me impacta mucho, que cuando Cristo miró la tempestad, miró al viento, y cuando mira a sus discípulos con miedo, una de las cosas que Cristo hizo fue que dice la Biblia que le dijo al viento: calla y enmudece. ¿Por qué razón? Porque Cristo sabía, escucha bien, Cristo sabía que la razón por la cual los discípulos estaban con miedo y estaban desenfocados era por la tormenta. Entonces Cristo trajo bonanza en aquello que los había desenfocado del propósito de Dios. Hay muchas personas que Dios tiene que traer bonanza. Hay muchas personas que Dios tiene que quitar todo aquello que te ha desenfocado, que te ha metido miedo, que te tiene estancado del propósito de Dios. Los discípulos por un momento sintieron miedo por la tormenta. Se estancaron por la tormenta. Tuvieron miedo. Perdieron, gloria sea el Señor, perdieron la fe por la tormenta. Perdieron la paz por la tormenta. Pero cuando Cristo habló, donde había tempestad y tormenta, hubo bonanza, hubo paz. Hoy Dios va a traer quietud, va a traer paz, va a traer tranquilidad donde ha habido tormenta, donde ha habido tempestad. Cristo aquietó la tempestad y Cristo aquietó todo aquello que los estaba desenfocando del propósito de Dios. Y yo creo en fe que hoy Dios va a quitar todo aquello que te está desenfocando del propósito de Dios. Todo aquello que te tiene con miedo, estancado o estancada, Dios lo va a quitar. Dios va a quitar todo aquello que no te está dejando avanzar. Dios va a quitar todo aquello que no te deja crecer. Cristo aquietó el mar y el viento. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que los discípulos, por estar mirando el problema y el viento, habían perdido el enfoque. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que cuando el problema llega, nos mantenemos mirando el problema, nos mantenemos mirando la circunstancia, porque hay muchas personas que el problema les hace perder la paz, les hace perder la esperanza. Por eso es que Cristo, cuando mira que la tormenta ha producido miedo, ha producido estancamiento del propósito que Él tiene para sus discípulos, dice la Biblia que Él aquietó al mar y al viento. ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo lo primero que hace es acallar al viento y al mar. ¿Por qué razón? Porque Cristo sabía, escucha bien, Cristo sabía que una de las razones por la cual los discípulos estaban con miedo y estaban desenfocados, ¿tú sabes por qué era? Era por la tormenta. Porque los discípulos no entendían que la tormenta no era para que se desanimaran. La tormenta no era para que ellos tuvieran miedo. La tormenta era para que ellos agarraran más impulso a seguir remando en el propósito de Dios. ¿Sabías tú que ese es el problema de muchas personas? Donde el problema, en vez de avanzar, los hace que se estanquen.
Cuando el problema viene, no para que te estanques, porque el problema solo está confirmando de que Dios tiene un propósito en tu vida. El problema solo está confirmando de que estás caminando en la voluntad de Dios, de que estás caminando en obediencia, de que estás caminando en lo que Dios te dijo. Porque Satanás nunca le levanta tormentas o problemas a personas que no están enfocadas en lo que Dios le dijo. Satanás nunca se levanta con personas estancadas, con personas que Dios no tiene grandes victorias para ellos. Así que detrás de cada guerra, de cada proceso que estás viviendo, Satanás está revelando que en tu vida hay un propósito, que estás caminando en la voluntad de Dios, que estás caminando en obediencia, que estás caminando en el propósito de Dios y que en el futuro Dios tiene una gran victoria para ti. Toda oposición o guerra que Satanás te hace en el presente está revelando un propósito de Dios para tu vida y una gran victoria que Dios tiene para tu vida. Por eso es que Él va a traer oposiciones, Él va a traer levantamientos, Él va a traer luchas, dificultades, para que tú no camines en el propósito de Dios. Así que cuando Cristo aquietó el mar, ellos volvieron a recobrar el enfoque. Yo creo que es tiempo de que vuelvas a recobrar el enfoque de aquello que te había quitado el enfoque. Es tiempo de que ya no mires aquello que te quitó el enfoque. Ya no mires el problema. Ya no mires la circunstancia. Vuelve a recobrar tu enfoque. Vuelve a mirar a Dios. Vuelve a poner tu mirada en Cristo. Vuelve a poner tu mirada en aquel que te llamó. Ya no mires los problemas, mantén tu mirada en Cristo. No mires los problemas. Hazte dependiente de Dios. Depende de Dios. Aférrate a Dios. Ya no dependas de